derivada. Dentro de este mundo de la derivada, vamos a ver lo que es una trayectoria móvil expresado por una expresión algebraica x de t, donde lógicamente la variable independiente es t y la dependiente es x, donde x representa el posicionamiento de un móvil en cuya dependencia la variable t representa el tiempo. Asimismo, cuando se trata de encontrar la velocidad instantánea, es decir, de un movimiento de un ente, en cualquier punto podemos saber su velocidad instantánea, y que es a través de el modelo matemático donde se aplica la primera derivada de lo que nos representa el posicionamiento de ese ente. Cuando hablamos de ente se refiere objeto, animal o cosa. Y recordando que la velocidad es distancia sobre tiempo, entonces cuando aplicamos la primera derivada de ese móvil, es precisamente eso, representa la distancia sobre tiempo al obtener esa primera derivada. Luego la aceleración instantánea, que partimos de aquí y se trata de la segunda derivada de lo que es el posicionamiento. Es decir, esto que representa la aceleración instantánea en un punto determinado de un objeto o de una persona o un animal en posicionamiento de una recta en un punto específico, podemos encontrar su aceleración justamente en ese momento. Y entonces, luego con eso, pasamos a lo siguiente, el ejercicio 1, donde tenemos que un ente cualesquiera, la ecuación que nos determina el posicionamiento en relación al tiempo es x de t, x dependiente de la variable t, que es el tiempo, igual a menos 3t elevado a la 4 más 2t al cuadrado más 4. Y que eso nos piden la velocidad instantánea. Entonces, para encontrar la velocidad instantánea hay que aplicar la primera derivada. Entonces, la simbolización aquí, cuando hacemos referencia al tiempo, usamos el punto en la parte superior indicando que es una variable dependiente del tiempo sin necesidad de hacer ninguna especificación. Entonces planteamos menos 3, producto de lo que es el exponente es 4, menos 3 por 4, t, y al t se le resta 1, es decir, aquí nos queda 4 menos 1, que siempre se le resta 1 en la derivada, más 2. Como no cabe acá, en mi caso lo escribo en la siguiente línea, ustedes lo escriben todo en una sola línea. Entonces, más 2, t, perdón, 2 por 2, porque multiplicamos el coeficiente por el exponente, 2 por 2, t. Entonces queda en el exponente 2 menos 1, 2 menos 1, y la derivada de una constante que es 0, más 0. Luego lo siguiente es menos 3 por 4, menos 12, t a la 3. 2 por 2, 4, t a la 1. Es decir, la expresión de derivada, ese puntito, si no pierden puntos, entonces escribimos menos 3 por 4, menos 12, t, 4 menos 1, 3. Y luego más 2 por 2, 4, t, 2 menos 1, t a la 1, pero no se escribe el 1 por convención. Y ahí está resuelto lo que representa la velocidad instantánea de esta partícula para un tiempo cualesquiera. De segundo, vamos a obtener la aceleración instantánea. Entonces, a partir de esta hacemos la segunda derivada. Y entonces expresamos x con sus dos puntos para indicar que vamos a hacer un proceso de cálculo de la segunda derivada del posicionamiento, ¿no? Y que lógicamente partimos de esto. Entonces escribimos menos 12 multiplicando por el valor del exponente, que es 3, menos 12 por 3,
t, y al exponente se le va a restar 1, es decir, 3 menos 1 más 4, como tenemos exponente aquí, 4 por 1, y luego t, como no me cabe en este espacio, continúo en la siguiente línea, 4 por 1, t, y al exponente se le resta 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y luego el siguiente paso es multiplicar menos 12 por 3 menos 36, t a la 3 menos 1 que es 2, más 4 por 1, 4, t a la, como es 1 menos 1, t a la 0. Y entonces en la siguiente página tenemos eso, lo que habíamos dicho anteriormente, menos 36t cuadrado más 4t a la 0. Toda expresión elevado a la 0 siempre es 1, de manera que entonces, recordando que ese resultado posterior se debe a esto, menos 12 por 3, 36, t a la 2, más 4 por 1, 4, 4t a la 0. Debido a eso se genera esto, ¿ya? Y luego entonces, segunda derivada del posicionamiento igual menos 36t al cuadrado más 4, y toda expresión elevado a la 0 es 1, entonces ponemos entre paréntesis en multiplicación por 1. Y luego entonces nos queda esto más 4 por 1, 4 más por más da más 4. Y nos falta lógicamente menos 36t al cuadrado, ¿ya? Más 4. Esa es la expresión de la aceleración de ese objeto en movimiento, ¿ya? Luego vamos a lo siguiente dentro de este mundo. Y aquí tenemos una situación diferente del ejercicio 2. En primera situación del ejercicio 1 encontramos la aplicación, dado el posicionamiento, encontrar la velocidad y la aceleración instantánea. En este caso tenemos esta expresión de ecuación que es la fórmula del volumen de una esfera. Entonces queremos encontrar la variación de la velocidad, o dicho de otra forma, la derivada de la velocidad con respecto a su radio, ¿ya? Entonces, en esa expresión de la derivada de la velocidad con respecto al radio es igual 4 tercios, y expresamos ese 4 tercios multiplica por el exponente que aquí es 3, entonces aquí 4 por 3. Y r, y al exponente se le resta 1, entonces 3 menos 1. Y luego en el siguiente paso volvemos a escribir la derivada de ese volumen con respecto a su radio, igual 4 por 3, 12, entre 3, 4. Entonces 4r a la 3 menos 1, 2. 4r cuadrado. Quiere decir que el cambio del volumen de una esfera en su cambio con respecto al radio es igual a 4r cuadrado. Ahora vamos a obtener la segunda derivada del volumen con respecto al radio, ¿ya? Esto en azul representa la segunda derivada del volumen de una esfera con respecto a su radio, y que lógicamente partimos de aquí de la primera derivada del volumen de la esfera con respecto al radio, la derivada con respecto a la derivada del radio. Entonces esto va a ser igual, escribimos 4, multiplicamos por el exponente que es 2, expresamos ese producto, 4 por 2, r a la 2 menos 1. Al exponente siempre se le resta 1, y entonces nos queda la segunda derivada del volumen con respecto al radio, igual 4 por 2, 8, r a la 2 menos 1, que es 1, y no necesita escribirse, ¿ya? Por parte de la convención. Y ahí estaría resuelto.
haciendo recuento de que a partir de la fórmula del volumen de una esfera, encontramos la derivada de ese volumen con respecto al radio y la segunda derivada del volumen con respecto al radio, que es esto, expresado aquí ese cálculo. Luego vamos a la siguiente página. Y tenemos en este ejercicio 3 la fórmula de la energía es su energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y lo primero que nos piden es la derivada de la energía con respecto a la derivada de la masa. La primera derivada de la energía en relación con la masa. Entonces nosotros escribimos el procedimiento de trabajo de esa derivada, que es igual a un medio. Claro, como es la derivada con respecto a la masa y aquí tenemos exponente 1 en la masa, multiplicamos un medio por 1 y la masa queda m, el exponente que es 1, se le resta 1. 1 menos 1. Ahora, ¿qué pasa con esta variable b? Con respecto a esto que se hace la derivada de la energía con respecto a la masa, entonces b, que es otra variable que representa la velocidad, se toma como una constante y al tomarse una variable como constante que es como indicativo de número, simplemente se escribe así como tenemos b al cuadrado. Y entonces completamos eso con producto de b cuadrado. Luego escribimos la derivada de la energía con respecto a la masa igual 1 por 1, 1, un medio nos queda, y el resultado de multiplicar 1 por 1. Y aquí m elevado a la 0 por b al cuadrado, ¿ya? Y sabemos que m a la 0 es 1, de manera que un medio por 1 va a ser un medio. Expresamos un medio por 1 por b cuadrado y lógicamente un medio por 1 es un medio, quedándonos de esta manera el resultado. La derivada de la energía con respecto a la masa, la derivada de la masa, es igual a un medio de la velocidad al cuadrado. Esa es la expresión. Luego con eso tenemos un paso 2. Lo que vamos a encontrar es la segunda derivada de la energía con respecto a la masa. Nuevamente, la segunda derivada de la energía con respecto a la masa. Algo bien interesante aquí es que no hay masa. Entonces, al no haber masa acá, todo esto representa un número. Y como sabemos, la derivada de un número es 0. ¿Ya? Porque como aquí no hay m, entonces se toma como si fuera número entre la derivada de esto, que desde el punto de vista de la derivada, la segunda derivada de energía con respecto a su masa, eso sería 0. Lógicamente quedaría multiplicando por 0 y al multiplicar esa expresión por 0 nos queda 0. Aquí simplemente un procedimiento, pero se pudo haber escrito simplemente esto, ¿ya? Lo que ocurre, como no hay masa, ¿ya? Se hace 0. Bien, vamos a lo siguiente. Ahora nos piden la derivada de la energía con respecto a la velocidad. Bien, para no perder referente, escribimos la fórmula de la energía cinética, lógicamente, igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y nos piden cuál es la derivada de la energía con respecto a la derivada de la velocidad. Expresamos eso. Entonces escribimos un medio. Y lógicamente, como es la derivada de la energía con respecto a la velocidad, entonces la masa es considerado como una constante, como si fuera un número, y simplemente entonces escribimos m. Y aquí sí, la derivada de esto de b cuadrado, que el 2 que está como exponentes viene a multiplicar a todo esto. Entonces expresamos entre paréntesis por 2 y escribimos b, que se le resta 1, 2 menos 1. Y ahí tenemos. Luego volvemos a escribir derivada de la energía con respecto a la velocidad. Igual. Bueno, este 2
2 por 1, 2 entre 2, 1. De manera que aquí nos queda simplemente 1. Y 1 por m es m. B elevado a la 2 menos 1, que es 1. Recordando que no se escribe 1 acá, ni tampoco exponente 1 como parte de la convención. Y ahí tenemos entonces que la derivada de la energía con respecto a la velocidad es igual a la masa por velocidad. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada de la energía con respecto a la derivada de su masa. Y eso lo vamos a escribir en la siguiente página. Entonces, la derivada de la segunda derivada de la energía con respecto a la derivada de la velocidad al cuadrado. Partimos del cálculo anterior, el cálculo anterior que era de la primera derivada, la derivada de la energía con respecto a la derivada de la velocidad igual a masa por velocidad, que es lo que vamos a escribir exactamente acá, porque esa va a ser nuestra base para luego plantear y llegar al resultado de lo que es la derivada segunda de la energía con respecto a la derivada de la velocidad al cuadrado. Entonces escribimos eso igual. Para la derivada aquí, la segunda derivada de la energía con respecto a la velocidad, la masa es considerado como una constante, entonces escribimos m de masa, que es una constante, dado que la derivada es con respecto a la velocidad. Y como tenemos coeficiente 1 acá, digo exponente 1, este 1 viene a multiplicar a la masa por 1 y la velocidad, el exponente se le resta 1, nos queda 1 menos 1. Entonces luego lo siguiente, la derivada, la segunda derivada de la energía con respecto a la derivada de la velocidad es igual. M por 1, m. Velocidad y 1 menos 1, 0. Y toda expresión elevado a la 0 es 1. De manera que luego escribimos igual a m por 1, dado que toda expresión elevado a la 0 es 1. Y m por 1, m. Lo cual significa que la segunda derivada de la energía sobre la derivada de la velocidad al cuadrado es igual a la masa. Y ese es el resultado de lo que es este cálculo de la derivada de la energía, la segunda derivada de la energía con respecto a la velocidad. Entonces, hemos culminado lo que se trata este cálculo de lo que es la derivada desde el punto de vista de la física y de alguna de sus, bueno, en este caso una de la fórmula de la física y cómo se puede expresar primera y segunda derivada, ¿ya?, de esta fórmula con respecto a una variable de la misma fórmula. Y con esto cerramos.